Como decía, el tema de hoy es la letra P, que quiere decir puente. Y el llamado a lo que estamos viendo durante varias semanas es a un tema evangelístico. ¿Y cómo se asocia el puente con algo evangelístico? Ok, empecé a imaginarme, ok, veo un puente, me imagino esto acá, ¿no? ¿Qué hay en un puente? ¿Para qué sirve? ¿Cómo surgió la idea de un puente? Y si bien no hay un dato registrado, porque no lo hay, ¿cuál fue el primer puente en la historia? Pues se entiende que los primeros puentes en la historia surgieron a través de una necesidad de poder atravesar algún río, alguna grieta, algún hoyo o atravesar alguna dificultad, ¿no? Entonces, hoy en día los puentes permiten atravesar de un punto a otro buscando hacerlo de una forma segura. De repente hay puentes que son difíciles, ¿no? Que dices, ¿quién fue el ingeniero que hizo esto? Porque de ingenio no tiene nada. Pero al final busca la idea de conectarnos de un punto a otro, de hacerlo más segura. Por ejemplo, puentes como una carretera, un camino o una vía férrea también. Y el diseño va a depender del arquitecto, va a depender del ingeniero y va a depender también de las posibilidades económicas, de cómo esté el lugar, va a depender la necesidad y la construcción de cada puente. Bueno, pensar en un puente que conecte dos países nos lleva a imaginarnos que va a ser una obra monstruosa, ¿sí o no? Es decir, dos países conectados por un puente, ¿existirá? Sí existe. ¿Y si o no te imaginas que es un gran puente, un gran monstruo de acero? Porque dices, tiene que ser de esa manera. Y me di a la tarea de buscar cuál es el puente que conecta un país con otro. Se los presento. El puente más pequeño del mundo registrado. Se llama el Marco. Y este se encuentra entre la frontera de España y Portugal. Mide esto más o menos como unos 3 metros de largo y como por 1,5 de ancho. Lo increíble es que aproximadamente en 3 metros estamos cruzando ¿un qué? Un río. Bueno, y cuenta la historia de que anteriormente el puente era más feo. Era únicamente puras maderas. Pero cada vez que llovía, ¡pum!, adiós maderas. Y ya con un poquito de recursos, ya quedó este puente de esta manera. Lo increíble es que un pequeño puente de 3 metros cruza un río, cruza un país de un lugar a otro y además se manejan diferentes usos y horarios de este lugar a este lugar. Muy bien. Ahora, este es el puente más pequeño. Obviamente también existe lo contrario, el puente más grande. ¿Lo puedes poner, por favor, hermano Domingo? Ok. Tú dirías, ese es el puente que va a atravesar de un país a otro, ¿no? No, mis hermanos, ¿sabes en dónde se encuentra? Se encuentra en Yangtze. ¿Dónde es Yangtze? En China, mis hermanos. Está en China. Y mide 164,800 metros. Es decir, 164.8 kilómetros. Este puente se encuentra entre regiones donde hay plantío de arroz, donde se encuentran tierras bajas, hay obviamente ríos, hay lagos, y comenzó a hacerse en el año 2006 y se terminó de hacer y aperturar en el año 2010. Les llevó a hacerlo esta obra en 4 años.
Inmediatamente me llevó a recordar cuánto tiempo lleva el de la Torre Chiapas. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Bueno, estas obras, tanto el marco como este de Yangtze, son obras de la ingeniería civil, ¿no? Y sus carreras allegadas. Pero ahora, ¿será que en un puente nos ayudará a poder atravesar de una forma segura de un lugar a otro? La respuesta sería sí. Esa es la idea, ¿no? O para eso fue diseñado. Y será, mis hermanos, que en nuestra vida diaria también podemos usar puentes para tener una conexión. Digo, en nuestra vida diaria. Y también la respuesta creo que sería un sí. Y por ejemplo, en los trabajos, muchas veces decimos, nada más que consiga o que mi padrino sea mi puente, voy a lograr conectar y tener tal puesto, ¿sí o no? Y nos olvidamos a veces de orar o nos cansamos de orar y confiar en alguna persona que sea nuestro puente para lograr llegar a este otro objetivo. Y mira cómo son las cosas. Te quiero platicar algo que me pasó. Mi madre está de testigo. Tenía aproximadamente 17 años y la neta quería trabajar, quería tener mi primera chamba. Y me pasó, porque veo en uno de esos postes, decía, oportunidad de trabajo, 2,000 pesos diarios, pocas horas, sé tu propio jefe. Y obviamente suena tentador. Y fui a este lugar. Y mis hermanos, habíamos, no me acuerdo ya cuántas personas, ya tiene mucho tiempo de eso. Y nos encerraron como durante 4 o 5 horas. Y ahí estábamos y pónganse de pie y siéntense y pónganse de pie, levanten la mano, si se puede, sí o no, tú eres el campeón, di conmigo, eres un campeón. Y ahí estaba el hermano David, soy un campeón, soy un campeón. Mira, tan mal me fue que al salir, iba saliendo, doblando la cuadra, me empiezo a ahogar con mi propia saliva. Ese fue mi primer ahogamiento con la saliva. Ya luego voy con mi mamá, le comenté, me dice, es una estafa. Ya no vuelves a ir porque había otra capacitación al otro día, pero ya las piernas ya estaban cansadas de tanto brincar y aplaudir también. Ya no volví a ir, pero la confianza estaba puesta en ese puente para decir, quiero ser un campeón, quiero ser mi propio jefe, quiero ganar bien trabajando poco y haciendo poco. Ahora, como les decía, muchas veces es más fácil fijar nuestros ojos en una persona en nuestro día a día. Y en este ámbito laboral, dices, nada más que mi gallo, que mi candidato llegue a tal puesto, seguro me va a llamar para estar apoyándolo, para estar asesorándolo con él, para estar haciendo lo otro. Seguro tengo ese puesto. Y pasa que no pasa. Pero nuestra confianza está puesta muchas veces en esto. O nada más que tal persona vaya a tal lugar, seguro consigo tal cosa. Y lo voy a obtener. Y ponemos nuestra confianza en nuestras posibilidades, en nuestras fuerzas. Ahora, en el área espiritual, hablando de un puente espiritual y en nuestra vida espiritual, les pregunto, ¿encontraremos puentes, mis hermanos, que nos ayuden a buscar fortalecer nuestra vida? También la respuesta, a mi punto de vista, es claro que sí. Y me refiero a un puente sólido, no esos puentes que dices, el mejor me lo chuto corriendo, preferible arriesgarme corriendo que me atropellen a caer de allá arriba, ¿verdad? Pero en este ámbito espiritual, un puente seguro
¿Existen? Sí, sí existe. Y tenemos qué mayor que ejemplo que el Señor Jesús. Y antes de pasar a eso, igual, comentarte. Por ejemplo, con el Ministerio de Misericordia tenemos muy en claro, una de nuestras bases es el poder atender y visitar la Casa Hogar Santiago 1:27, que está en San Cristóbal de las Casas. Algunos nos han acompañado. Y quien nos ha apoyado y nos ha servido como un puente o conexión entre la Casa Hogar y el ministerio ha sido nuestra hermana Susana. Tanto que ella incluso se fue a vivir una temporada a la Casa Hogar. Y hoy en día ella también nos sigue apoyando. Oye, Susi, ¿será que nos puedes apoyar en preguntarle a los hermanos si podemos llegar para tal fecha? O si podemos hacer tales cosas. Oye, Susi, ¿qué te dijeron? Oye, Susi, lo otro. Y Susi viene sirviendo como un tipo puente para este ministerio. Al igual, aprovechar a informarles que estaremos pronto a realizar actividades y dinámicas con el ministerio, y sería bueno, si quieres sumarte al ministerio, pues que a todo dar, pero si no, a la congregación también, a la actividad, estaría estupendo. Ahora, en conclusión a esto que les estoy trayendo, en conclusión a la introducción, un puente físico se vuelve una conexión segura para atravesar de un lugar a otro. Pero figurativamente, todos en alguna ocasión hemos sido también puentes para alguna persona. A veces para bien y a veces también para mal. Ahora, en el tema de puentes del Evangelio, que es en lo que estamos viendo, ¿quién mejor que Cristo se nos muestra como la unión, la única y verdadera unión con Dios? Y vemos este ejemplo con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana que culturalmente no podían haber tenido relación entre judíos con este pueblo de Samaria? Sin embargo, el Señor Jesús aborda a la mujer y tienen una conversación. ¿Te acuerdas de Zaqueo también? Que a pesar de tener la famita que tenía Zaqueo, el Señor Jesús también tiene una comunicación y crea un puente con Zaqueo. ¿Te acuerdas de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Que ante los ojos de la persona, de los demás, era una mujer inmunda, merecedora de una pena. Pero el Señor Jesús también sirve de puente con Dios y habla con esta mujer. Y el apóstol Pablo también nos sirve de ejemplo. ¿Puedes acompañarme en tu Biblia, por favor? En abrirla en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, a partir del versículo 20, por favor. Y aquí Pablo nos empieza a hablar acerca de ser como cristianos puentes de empatía, mas no convertirse a las malas conductas. ¿Ya lo tienes? 1 Corintios capítulo 9, versículo del 20, amén. Muy bien, vamos a leerlo, ¿sale? Yo lo tengo en esta versión. Si gustas acompañarme en esta versión, está bien. Si lo traes en tu Biblia, también me gustaría que lo leas, así como lo hacían el pueblo de Berea, que veían si era verdad lo que estaban diciendo. Así que lo dejo a tu consideración. Dice la palabra del Señor: cuando estaba, ¿con quiénes? ¿Con quiénes, hermanos? Eso. Vivía como un judío para llevar a los judíos, ¿a quién? Así es. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeta a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley.
Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esta ley para poder llevarlos ¿a quiénes? A Cristo. Pero, ¿qué? No ignoro la ley de Dios. Y ojo acá, ¿qué dice? ¿Obedezco la ley de mi vida? La ley de Cristo. Y continúa, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. ¿Porque qué, hermanos? Deseo llevar a los débiles a Cristo. ¿Hay algún débil acá, mi hermano? Entonces, esta palabra también nos ayuda. Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. ¿Y qué dice después? Afirma. Está afirmando algo, ¿no? Sí, con todos, ¿qué? Todos trato de encontrar algo que tenemos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para ¿qué? ¿Tienes el versículo siguiente, el 23? Gracias. Hago lo que sea para, y es un llamado que nos hace también a nosotros. ¿Para qué? Para difundir la buena noticia y para participar de sus bendiciones. Ahora te recomiendo que igual en tu casa sigas leyendo el libro de Hechos, capítulo 17, porque Pablo en sus viajes misioneros nos va a empezar a hablar y a enseñar que a pesar de que estaba en otras regiones que a lo mejor no era de su comodidad, se encontraba predicando únicamente y verdaderamente de Cristo. Y no lo hacía con cristianos, porque a lo mejor es lo más sencillo, el poder predicar entre cristianos. Y es muy probable que todos digamos amén cuando haya un predicador hablando a cristianos. Pero cuando hay un cristiano predicando a un pueblo, que en este caso, cuando está Pablo, habla mucho con los judíos en Hechos 17. Créanme que flores eran lo menos que querían llevarle a Pablo. Lo estaban persiguiendo. Y te animo a que en tu casa continúes leyendo el capítulo de Hechos 17. Ustedes conocen la historia de Pablo. Nunca se desvió a regresar a las viejas prácticas judías. A pesar de que estaba con maestros judíos, se sentaba con maestros judíos y con judíos, nunca regresó a participar con ellos. Nunca dijo, quiero regresar a lo que era antes, al poder que tenía antes. Una vez transformado Pablo por Dios, se dedicó a predicar también a judíos por amor a Cristo, porque conocía, y eso es importante, Pablo conocía bien las leyes del Corán. Pablo conocía bien las leyes judaicas. Pablo conocía bien al pueblo judío. Pablo conocía bien esto y sabía bien de lo que hablaba. Sin embargo, a pesar de eso, no regresó a las viejas prácticas como veíamos en los versículos que acabamos de leer. Obedezco la ley de Cristo. Y ahora aprendemos que tanto Cristo como Pablo eran puentes de humildad para enseñanza a nuestras vidas. Y a pesar de quienes eran, se mantuvieron siendo humildes. Y hoy en día podemos tenerlos como ejemplo también a nuestras vidas. Pero es curioso que en muchas ocasiones, mis hermanos, ¿cómo lo digo? Es curioso que en muchas ocasiones nos brinquemos estas partes y estos pensamientos e incluso nos creamos superiores en nuestra forma de pensar o reaccionar más que a Cristo, más que al apóstol Pablo. Porque mira, por ejemplo, entre decidir ir a orar por alguien que vive en un fraccionamiento residencial, ¿como cuál, mis hermanos, acá en Tuxtla? ¿Cuál? Los Tucanes, el que tú conozcas. Entre estas colonias residenciales, ir a orar por una persona ahí,
O orar, ir a orar en una casa que es muy pobre, humildemente, que apenas se sostiene la casa. ¿En cuál decidimos muchas veces? ¿O en cuál nos sentimos más cómodos? Pensar en ser misionero y decir, Señor, ¿cómo me gustaría ser misionero, que me lleves a Islandia o a Dinamarca, a Europa? Aunque sea conocer el marco y pasar por ahí. Y poder estar en un país primermundista y donde hay solvencia económica, o preferir ir a un lugar de estos que están en guerra, donde hay pobreza extrema, donde seguramente a lo mejor encontrar un poco de agua va a ser muy difícil. ¿Cuál preferimos? Y por ejemplo, ¿qué preferimos? ¿Buscar hablar del evangelio entre una persona que tiene dinero, que tiene una familia de buen nombre, que es de los Ricaldi, y que a lo mejor que es una persona tranquila, o a comparación de otra persona que acaba de salir de la cárcel, que su nombre está tachado, está manchado, que ni su familia lo quiere? ¿En cuál preferimos servir de puente, mis hermanos? ¿Verdad que es más cómodo decir me inclino de la balanza hacia este lado? Siendo que ni Cristo ni Pablo se pusieron a pensar en ello. Ahora, la razón para hacer un puente espiritual es justamente presentar el evangelio. Sin embargo, al igual que en la ingeniería civil existen malos puentes. Y uno de los malos puentes o malas ideas que podemos tener es creer que para predicar el evangelio a otra persona necesito estar en las mismas condiciones que esas otras personas. Porque a veces pasa, ¿no? De decir, es que me da pena. ¿Cómo le voy a hablar si no he pasado o no estoy en la misma situación que esa persona? Me va a decir que no conozco, que no sé, y prefiero no hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo hablar con alguien que está enfermo? Por ejemplo, con alguien que tiene cáncer, cuando no tenemos cáncer. ¿Cómo ser puentes en esos momentos? Para hablar con alguien que está o que estuvo en la cárcel, cuando uno nunca lo estuvo. Y por ejemplo, conocí a un grupo de jóvenes que se juntaban en ciertas ocasiones y que iban con un grupo de personas que eran prostitutas, otros que eran también homosexuales que se dedicaban a la prostitución, y que obviamente no se dedicaban, esas personas, este grupo de jóvenes no se dedicaban a lo mismo. Entonces, ¿cómo conectamos en ese punto de decir, yo no he pasado por lo mismo, pero ¿sabes qué es lo que tenemos en común? El punto en común que existe entre toda la humanidad se llama pecado. En esa característica, todos tenemos la empatía. Todos somos, ¿qué hermanos? ¿Todos somos qué hermanos? Sin miedo, hermanos. Digo, que no te dé orgullo, pero lo eres, lo somos. Por favor, acompáñame al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, mis hermanos, el puente en común que tenemos se llama pecado. Todos lo hemos hecho. Y a través de eso nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Así que existen igual dos demostraciones de puentes. Perdón. ¿Me puedes apoyar? Gracias. No te distraigas, por favor.
Sí, sigue conmigo. Mira, el nombre del único puente que unirá al hombre con Dios se llama Cristo. Únicamente. Y no existe otra conexión como lo creía el pueblo de Atenas, que tenían muchos ídolos, que tenían muchos dioses y que le rezaban y hacían muchas ofrendas a muchos dioses en Atenas. Sin embargo, sabemos y creemos que la única conexión, el único puente que existe entre el hombre y Dios es Cristo. Y por el otro lado, el otro puente, que es el puente entre el hombre y otra persona, se va a llamar pecado. Entonces, a esto, ¿te has preguntado en cuál de las dos clases de puentes estás fijando tu tiempo? ¿En cuál de los dos puentes estás fijando tus recursos? ¿En cuál de los dos puentes estás fijando tu interés? Etcétera, etcétera. Como bien hemos visto, Cristo es la única conexión con Dios y también nuestro modelo de puente. Por lo tanto, nosotros necesitamos buscar ser obedientes y predicar el Evangelio. Y la Biblia nos enseña en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice la palabra del Señor: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entendemos el mandato. ¿Sabes cuál es el mandato, mi hermano, en ese versículo? Es ir y hacer, ¿verdad? Vayan y hagan. Es el mandato que está dando el Señor Jesús. Y por supuesto que lo entendemos. Hasta de memoria lo sabemos. Y claro que lo sabemos. Sin embargo, llevarla a la práctica, como dice, ya es otra historia. Porque desde la perspectiva que en un puente evangelístico se necesita ser empático con la otra persona, una pregunta que a veces me he hecho y que me han hecho es: ¿cómo entrar en ese punto de ser empático con las personas? David, me cuesta mucho trabajo de repente ser empático con las personas. Me cuesta mucho trabajo el poder hablarle de Cristo a otra persona. Me da nervios. E incluso de repente también hasta vergüenza me da hacerlo, por lo mismo de que soy una persona introvertida o soy una persona que nomás hablo con la otra, que es el espejo, entre nosotros dos hablamos y nos entendemos y ya. Porque si me dicen, ve y sé un puente con tu familia, puede que de esa manera sea más fácil, ¿no? A veces el ser un puente y predicarle a alguien de nuestro hogar puede que sea más sencillo. Bueno, y a veces salimos peleados, pero como es nuestra familia, ahí van a seguir, no hay problema. Pero cuando es alguien que conocemos, que tal vez no tenemos tanta confianza, que lo conocemos, pero que no tenemos tanta confianza, por ejemplo, algún compañero, ponle el título de compañero de donde sea del trabajo, sea de la escuela, sea del gimnasio, sea del entrenamiento, sea de algún curso, va a costar más trabajo, ¿verdad? Que predicarle a alguien de nuestro hogar. Va a costar un poco más de trabajo seguramente. Ahora, hay más timidez, hay más problemas en ser empático si yo te pregunto si te cuesta trabajo el poder hablarle a alguien que no conoces, que es la primera vez que le encuentras, que a lo mejor está en la fila de X lugar o que está sentado junto a ti en la combi, y tener que hablarle a esa persona. ¿Verdad que ya no es lo mismo? ¿Verdad que cuesta más trabajo el poder predicarle? O incluso a veces predicarle al hermano que está frente a nosotros también ya cuesta trabajo. Ahí se vuelve totalmente complicado empezar a ser un puente de empatía, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta a la pregunta es
¿cómo entrar en ese punto de ser empático con las personas? La respuesta sería Mateo 28:20. Ahí va a estar la respuesta. Gracias, hermano. Lo leamos juntos, ¿sale? Enseñen, ¿a quiénes? A los nuevos discípulos, ¿a qué? Que les he dado. Y tengan por seguro esto, ahí viene, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, el mandato de ser empáticos, mis hermanos, siendo pecadores iguales, es que seas una persona extrovertida o seas una persona introvertida o de mal genio. Es que tenemos al Espíritu Santo. Cuando acá dice, estoy con ustedes siempre, está hablando que tenemos también la promesa del Espíritu Santo que va a habitar siempre en nosotros. Porque si decimos que el Señor Jesucristo estará en forma nuevamente de humana y carne en este momento, y en ese momento me acompañará a ir y predicarle a alguien, sería una mentira. Pero tenemos la promesa que el Espíritu Santo estará siempre con nosotros. Y entonces la verdad se revela, siendo que seas empático o seas extrovertido o introvertido. Y porque el Señor así te hizo, pero también te ha dotado de un mandato diciendo, ve y haz discípulos. Porque yo estaré contigo siempre. Y regreso igual con Moisés. Moisés decía, ¿no? Al Señor del zarzamora, es que no puedo porque hablar, como dice, se me lengua la traba, ¿no? Y el Señor le dice, está bien, voy a buscar a otro. No. El Señor dice, ok, no importa. Pondré a un vocero, pero tú vas a ir. Y tú servirás. ¿Podríamos decir entonces que Moisés era tímido? ¿O era introvertido? ¿Y cumplió? Y vaya que cumplió, ¿verdad? Y tenemos una ventaja que no tenía Moisés en aquel entonces. Eres lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tienes más de un día de conocer del Señor, ¿el Espíritu Santo está contigo? Amén. Por lo tanto, te corresponde ese mandato de ir y hacer discípulos. ¿Y lo estamos haciendo? Y la pregunta sería, ¿no? ¿Qué clase de puente estamos siendo? Ahora, el Señor fue muy claro cuando dijo, vayan y hagan discípulos. Y aquí podemos comprender que no todos los discípulos eran igual de extrovertidos. Seguramente algún discípulo era un poco más introvertido que otro. No podemos decir que todos eran hechos del mismo molde. Todos tenían sus cualidades distintas. Uno era más feroz que otro. A uno le gustaba cortar oreja, a otro no. Otro era más amoroso. Sin embargo, el mandato fue el mismo. Ahora, el no cumplir esta voluntad, yo llamaría entonces que es ser una persona rebelde e incluso creerte superior que Cristo. Si Él se acercó, como decíamos, a la mujer sorprendida en adúltero, si Él se acercó incluso a Zaqueo, si Él se acercó también, ¿a quién veíamos? A la mujer samaritana, si Él lo hizo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Nos creemos entonces superiores? Y ahora, a modo de ir empezando a cerrar, quiero decirte, si pensabas que a lo mejor te iba a venir a dar un curso de actividades o estrategias, cómo ganar almas para Cristo, déjame decirte que te voy a decepcionar porque no es así. Las actividades no son malas, definitivamente no lo son. Me acuerdo
en alguna ocasión, igual con otros jóvenes, hacíamos una actividad que le llamábamos el chico buena onda. Ya desde ahí ya se escucha medio fresón, ¿verdad? Entonces nos acercábamos con muchachos y les preguntábamos, ¿te consideras que eres malo? Y la respuesta era, no, no soy malo. ¿Por qué no eres malo? Pues qué de malo he hecho, ¿no? Ok. Y venían como un cuestionamiento. ¿Has robado? Ellos respondían, no he robado. Ok. ¿Alguna vez te clavaste el cambio de la tortilla o del cambio de esto o de lo otro? Sí. Ah, ok. ¿Cómo se llama el quedarse con el cambio o con algo que no es tuyo? Robar. Ok. Entonces, ¿has robado? Pues sí, desde ese punto de vista sí. ¿Pero eres buena onda? Sí, soy buena onda. Ok. Y acá, paréntesis, estábamos tocando el punto de los 10 mandamientos. Ok. Y seguíamos con una serie de cuestionamientos, ¿no? Hasta llegábamos a la parte de, ¿has matado? No. Bueno, una vez maté una gallina, pero era para la comida. Pero de ahí, no. Ok. Y por lo común eran estudiantes con quienes nos acercábamos. Y de repente es complicado estar con estudiantes. Y estábamos con ellos y decía, ok, ¿hay un maestro que te caiga mal? Sí. Ok. ¿Has deseado que ese maestro le pase algo malo para que no venga y no te haga un examen? Un montón de veces. Ok, entonces físicamente no lo estás haciendo, pero con tu mente ya estás involucrándote en un asesinato con alguien. Sí. Ok. Dices que eres buena persona, pero has robado, has hecho esto, y con tu mente también has matado. Sí. ¿Eres buena onda? Creo que no. Ok. Y ahora, empezábamos ya con una parte de evangelismo. Y no te vengo a dar un curso de ello. Sin embargo, lo que sí quiero decirte es que si una dinámica o una actividad no lleva el mensaje de glorificar a Cristo, de nada sirve la actividad. De verdad, de nada va a servir. La idea clara que va a tener es presentar el Evangelio. Así pongas una dinámica y le metas mucho dinero, obras. Yo he visto obras, bueno, hasta participé en algunas que otras obras, estar ahí. Aún así, si no presentas el mensaje del Evangelio, esa obra, mira, viene siendo muerta. Al igual que, suena chistoso, pero el creer que empezar una relación con alguien que no cree en Cristo, vas a ser un puente para atraer a esa persona a Cristo, no es una actividad evangelística que el Señor te ha llamado a hacer, hermano o hermana. De verdad, esa no es una idea de un puente. El puente va a comenzar entonces entendiendo que soy pecador, y una clave importante es ver a las demás personas como Dios las ve, caídas y necesitadas de un Salvador. Y nosotros somos entonces pecadores perdonados. Y es como si estuviéramos diciéndole a un hambriento, mira, ahí dan pan o ahí hay pan. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 9, 22, si podemos regresar, por favor. Y aquí es un versículo que igual puede ser usado de mala manera y de mala forma, empleado
para decir, entonces, la salvación se gana por obras y necesito hacer obras para ganar almas para el Señor. Y no es lo que está diciendo Pablo. ¿Lo podemos leer juntos, por favor? Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débiles con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. ¿A quiénes? A Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Entonces Pablo estaba salvando a algunos. No, date cuenta de esto. Una es algo que tengamos en común. Pablo estaba sirviendo de puente diciendo, algo que tenemos en común se llama pecado, que somos pecadores. Y otra cosa hago, que dice, trato de encontrar algo que tengamos en común y todo lo posible. Y es obvio, y te lo pongo de esta manera. Si tienes algún familiar que no conoce del Señor, ¿no te encantaría que esa persona amara al Señor? ¿No te encantaría que esa persona buscara al Señor y que lo vieras o los vieras que se están gozando con el Señor? Que los ves en estos momentos y que dices, ¿qué estás haciendo? ¿No te encantaría que esta persona que quieres o que amas busque del Señor? ¿No harías entonces lo posible, como decía Pablo? Sin embargo, Pablo entendía algo. Hago lo posible, pero el que hace la obra es el Señor. ¿Tienes el versículo siguiente, mi hermano, por favor? El 23. Hago lo que sea para difundir las buenas noticias y participar de sus bendiciones. Muchas gracias. Entonces, mis hermanos, ser puentes en el Señor conlleva muchas cosas. Una, entender que necesitamos ser empáticos, trayendo de vista que somos pecadores. Partir de un inicio, reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado y la necesidad de tener a un Salvador. Y que a la vez nuestro puente y nuestra conexión con Dios será Cristo. Empecemos por ese lado, empecemos por ese punto. Ahora, como decía, hagamos lo posible, pero descansemos en lo que no es posible para nosotros, y es que la salvación únicamente la da el Señor. Como hemos visto en repetidas ocasiones, el hermano Tony lo ha platicado, el hermano Miguel lo ha platicado, el pastor Jorge lo ha platicado, no nos corresponde a nosotros decidir a quién sí predicar, a quién no predicar, y mucho menos nos corresponderá a nosotros saber quién es del Señor. Eso que es imposible para nosotros, para el Señor será posible. Pero hagamos lo que sea posible. ¿Te es posible? Y me acuerdo del desafío que mandaron igual hace rato en el grupo, el desafío que comentaba el pastor Jorge de los 5 minutos. ¿Ahí es posible que tengamos 5 minutos para predicarle a alguien? ¿Verdad que sí es posible? Que nos cueste, tal vez. Pero ¿verdad que sí es posible? Entonces, gracias hermano. Como decía Pablo, entonces, hago todo lo posible para salvar a algunos y descansar en los que Dios salve. Tu trabajo, mi trabajo será entonces, reconocer que por más obras que yo quiera hacer, necesito descansar en que el Señor es el único que da la salvación. Y no nos corresponde a nosotros decir, ven, ora conmigo, acepta al Señor Jesús en tu corazón, repítelo, pero repítelo, no importa. Creer en eso, mi hermano, de nada sirve. Reconocer que somos pecadores y compartir del Evangelio va a servir. Orar y buscar fortalecerte en el Evangelio, que el Evangelio habla de Cristo. Cristo es el Evangelio. Los profetas anunciaron del Evangelio. Los maestros hablaban de Cristo. Entonces,
necesitamos reconocer el que necesitamos seguir buscando del Señor, no por conocimiento, sino porque es un mandato. Y por último, si alguien te ha dicho que conociendo el Evangelio tu vida va a ser más sencilla, te han mentido. No es cierto. Y parte lo veíamos con los hermanos de Chico Muselo, que están siendo perseguidos por cuestiones del narcotráfico. Entonces, si alguien te ha dicho que a través del Evangelio tu vida va a ser mucho más sencilla, es una mentira. No podemos pensar que el Evangelio va a solucionar todas las cosas, pero sí promete algo. La ira de Dios ya no va a ser puesta en tu vida. Es decir, eres perdonado. Y por eso necesitamos ser puentes de conexión, de predicarles a personas de Cristo. Es un mandato, pero mira, es algo que incluso los ángeles desearían. Es un honor. Y así debería serlo. ¿Me acompañas a orar? Bendito Señor, muchísimas gracias de verdad, porque sé que en repetidas ocasiones tú nos has dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sé, Señor, que en muchas ocasiones nos hemos quedado aún, Señor, en la salida, por pena, por miedo. Y reconocemos, Señor, que hay situaciones que no son sencillas, pero ayúdanos a confiar en ello, en que tú nos has prometido que estarás con nosotros por siempre hasta el fin de los tiempos. Señor, ayúdanos a entender que tu Espíritu Santo mora en nosotros, que tenemos ese privilegio que en el Antiguo Testamento no estaba con ellos y ahora con nosotros, llenos de gracia. Señor, tú sigues estando con nosotros y nos sigues revelando tu palabra y nos sigues revelando tu verdad. Padre, aún cuando no querramos, Señor, inquiétanos para seguir buscándote, para seguir glorificándote, Señor. Inquiétanos y por favor, destruye nuestros ídolos, Señor. Ayúdanos a poder continuar en la perseverancia de la oración, en la perseverancia de seguir escudriñando tu palabra. Es la manera en cómo podemos seguir conociéndote a ti, amado Dios, a través de tu Evangelio. Te damos muchísimas gracias. Ayúdanos a hacer esos buenos puentes espirituales, que lo cual, Señor, nos ayude a seguir haciendo discípulos, o bien comenzar a ser discípulos, Señor. Y no importa si somos jóvenes, no importa si somos adultos, no importa si somos viejos, si somos ancianos, si estamos enfermos o estamos sanos, el mandato sigue siendo el mismo. Nos has mandado, Señor, a predicar tu Evangelio y a ser discípulos, Señor, no atesorando las cosas de este reino, sino las cosas espirituales. Ayúdanos, por favor, amado Dios, a buscar, a confiar en ti y a seguir necesitando de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.